Hola, buenas noches, ¿cómo están? Que Dios los bendiga a todos. Un gusto poder saludarlos y poder compartir hoy este devocional, ¿cierto? Que estamos acá con este libro, ¿cierto? Que estamos estudiando. Y bueno, a mí me tocó compartir un poco de lo que se trata Transformados por la Verdad, el día 24. Y realmente creo que es un lindo tema. Bueno, todos los temas que se han compartido son espectaculares. Realmente son temas, pero que nos están ayudando mucho y nos van a seguir ayudando. Y, y bueno, me gustaría que me ayuden a orar. Vamos a orar para que Dios hable en nuestras vidas. Y vamos a orar también en esta oración, vamos a orar para que Dios bendiga también y sana a los que están con COVID, ¿ya? Que estaba pidiendo ahí, leí un comentario, Miguel Martínez, que oremos por su papá. Así que vamos a orar por ello y vamos a orar para que Dios nos use a través de esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, por este tiempo que tú nos permites de poder estar acá congregados, Señor. Señor, pedimos que tu bendición esté con cada uno de los que están acá conectados, Señor, con sus familias, Señor. Dios mío, oramos, Dios mío, de forma especial por Miguel Martínez y su familia, Señor. Oramos por los padres de él, Señor, que están contagiados con COVID. Pedimos que tomes el control, Dios mío, que Dios mío, sane, Dios mío, la vida de sus padres, Señor. Que tu misericordia se extienda hacia ellos de una manera sobrenatural. Pedimos que tu presencia esté con ellos, Dios mío, de una manera, Dios mío, tan tangible, Señor, que ellos te puedan sentir. Que ellos, Dios mío, puedan experimentar, Señor, tu favor. Señor, te doy gracias por su vida. Gracias por Miguel Martínez, Señor, porque está escuchando, por cada uno de los que están acá conectados. Bendecimos su vida, oramos por Paolo, por Mandy, Señor, que también están con COVID, por Benja. Oramos por su vida y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y oramos por cada una de las personas que estén pasando por algún problema de salud, Señor. Pedimos que tu bendición y tu misericordia, Dios mío, y sanidad, Dios mío, se extienda hacia ellos. Señor, te damos gracias, Dios mío, y confiamos en ti. Oramos, Señor, por esta palabra, Señor. Bendícenos a través de esta palabra. Háblanos, Dios mío. Si hay algo que tengamos que cambiar, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, para que hagas como tú quieras con nosotros, para que podamos cambiar aquello, Señor, que no te agrada, Señor, y podamos ser hombres y mujeres, Dios mío, llenos de tu poder y llenos de tu unción. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les comentaba, me gustaría un poquito hablar en estos minutos que tengo en Transformados por la Verdad. Realmente Jesús, la Biblia dice que Él es la palabra viva, ¿cierto? Él es el verbo hecho carne. Eso es lo que la Biblia nos muestra, el verbo de Dios, o sea, la palabra de Dios hecha vida, ¿cierto? Y que esa vida ahora está en nosotros, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, o sea, esa palabra de Dios está en nosotros y eso viene a cambiar, a transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios, o sea, Jesús mismo viene a cambiar a través de la palabra, ¿cierto? Que Él es la palabra, como decíamos, que es el verbo de Dios hecho carne. Él viene a vivir, ¿cierto? En nosotros, sobre nosotros, ¿cierto? Y viene a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestros lamentos en baile, nuestras tristezas en alegría, ¿cierto? Todo eso, la palabra de Dios viene a hacer ese cambio tan sobrenatural en nuestras vidas. Por eso que somos transformados por la verdad, transformados por la verdad. Eh, Mira, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Eso dice la Biblia, transformados, ¿cierto? Santifícalo en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, lo que tenemos nosotros, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos acá, tenemos que entender que nosotros tenemos la palabra, pero esa palabra tiene que provocar cambios en nuestras vidas.
No podemos seguir como vivíamos antes. No podemos ser o hacer las cosas que hacíamos antes. No podemos. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que ser transformados. Hace un rato atrás conversaba con unos amigos, estábamos comentando de un lugar donde nosotros compartimos constantemente la palabra, y uno de las personas que está ahí, bueno, son varios, pero hay muchos que han ido cambiando a través de la palabra de Dios. Una vez a la semana les llevamos una palabra y han ido cambiando muchas cosas que ellos hacían antiguamente. Ahora no la hacen, no conocían al Señor, andaban robando, es un lugar muy extremo, andaban de mecheros, robando celulares, son personas que tienen toda una familia por tradición generacional, eh, tienen esta mala costumbre, ¿cierto? De constantemente estar apropiándose de lo ajeno, por decirlo de alguna forma. Y bueno, de hace un tiempo atrás estamos compartiendo en ese lugar, gracias a Dios, compartiendo la palabra. Y hemos visto unos cambios, pero extraordinarios. El cambio en el sentido de que ya no están robando. Eh, no, varios de ellos ya no están robando, no sé si todos, ¿ya? Pero ya no roban, ya no tienen esa mentalidad de robo. Eh, otras cosas que comentábamos, que, por ejemplo, incluyeron a Dios en cada una de sus comidas y cada vez que van a consumir un alimento, oran. Y otras cosas que yo he visto cambio en ello, que me encanta ver ese tipo de cambios, que, por ejemplo, antes de dormir, se reúnen como familia y los niños, los más chiquititos, le dicen, no, antes de dormir tenemos que orar a Dios, tenemos que dar gracias a Dios. Entonces, obligan a los papás a que estén orando, ¿cierto?, antes de dormir, si es que a ellos se lo olvida. Entonces, lo están adquiriendo como costumbre. Y yo puedo ver en ello cambios que han empezado a suceder en su vida, a suceder en su hogar, que antes peleaban por cualquier cosa, sacaban cuchillos por cualquier cosa. Mm, Casi todos los que están en esa casa tienen puñaladas por diferentes lados, balazos. Es muy impresionante ver la vida que tenían a lo que Dios ha estado transformando. Y justo me tocó este tema a mí, que es transformado por la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo mismo, ¿cierto? Haciendo cambios en la vida de las personas que permiten que Jesús mismo, valga la redundancia, entre en su corazón, entre en su vida. Entonces, me encanta esto porque una de las características principales cuando nosotros eh, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Y pedimos a Jesús que entre en nuestra vida y more en nuestra vida, ¿cierto? Tiene que haber una transformación y tienen que empezar a suceder cosas nuevas en nuestra vida. Tienen que empezar a suceder cosas, ¿cierto? Cambios radicales en cada uno de nuestra forma de, no solo de pensar, sino también de comportarnos, la forma de vivir. Y por eso que es tan importante este tema, porque somos transformados por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo mismo. Entonces, una de las personas a las cuales nosotros estamos predicándole ahí constantemente, una vez a la semana, vamos al lugar, eh, tiene cambio en algunas actitudes, pero de a poquito vamos tratando de entrar porque ya les comenté un poco cómo es el ambiente espiritual de ese lugar, todas las cosas que suceden. Y creo que es primera vez que estoy comentando esto desde hace mucho tiempo. Y, la persona a la cual está uno de los que están en ese hogar, está un cigarro tras otro, un cigarro tras otro. Entonces, hoy día hablaba con unos amigos que teníamos que hablar un poco del tema de cómo también tenemos que tomar nosotros decisiones y determinaciones
que no solamente escuchar palabras y decir, que está bonita la palabra, que está bonito lo que está diciendo el predicador, ¿cierto? Sino que también nosotros como personas, ¿cierto? Que recibimos a Jesús, que estamos conociendo cada vez más a Jesús, tenemos que determinarnos a dejar cosas, a, a no seguir con algunas mañas, ¿cierto? O con algunas costumbres de nuestra vieja naturaleza, sino que tenemos que entrar a dejar cosas, por ejemplo, eh, el cigarro, ¿cierto? El alcohol de una manera desmedida, la mentira. Bueno, hay tantas cosas que cada uno ahí sabe lo que más le cuesta y que nosotros tenemos que permitir que la verdad, que es su palabra, empiece a generar cambio en nuestra vida. No podemos solamente pensar de la forma de decir, bueno, cuando Dios quiera yo voy a dejar de hacer esto, o cuando Dios me quite las ganas de fumar, voy a dejar de fumar. También tiene que haber en nosotros una decisión y una determinación. Tiene que haber una actitud correcta, ¿cierto? De empezar a dejar actitudes, a dejar cosas, a dejar vicios, ¿cierto? Que sabemos que no agradan a Dios, que sabemos que no pueden estar dentro de un hijo de Dios, que no podemos permitir que otros, ¿cierto?, puedan ver ese tipo de cosas en nuestra vida. Tenemos que permitir ser transformados por su palabra, tenemos que permitirlo. Dios utiliza la palabra, ¿cierto?, para cambiarnos, para transformarnos, para ser como Jesús, para ser dignos, ¿cierto?, de poder llevar ese nombre, ¿cierto?, de ser hijos de Dios, de ser cristianos. En un momento, en Mateo capítulo 4, ¿cierto?, del versículo, bueno, ahí para adelante, desde el versículo 1 para adelante, nos muestra cómo Jesús es tentado, ¿cierto?, por Satanás. Y me encanta porque así como cada uno de nosotros somos tentados, cómo Satanás a diario nos está tentando con diferentes situaciones, cosas, ¿cierto?, que pasamos, y me encanta la respuesta de Jesús, porque es algo que él tenía dentro de él, y es algo que nosotros también tenemos dentro de nosotros, y podemos contestar de la misma forma cuando vengan esas tentaciones. Y, y cuando Satanás lo está tentando, ¿cierto? Para 40 días de ayuno, quizás con hambre, ¿cierto? Seguramente. ¿Cómo estaríamos nosotros con 40 días de ayuno? Si cuando estamos en un día de ayuno o 2 días de ayuno, ya no podemos más y necesitamos comer algo. Bueno, Jesús estaba ahí en 40 días de ayuno y Satanás viene con la mejor tentación y le muestra el pan amasado, ¿cierto? Y le dice, ¿y Jesús qué es lo que le dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios aquí en la punta de la lengua, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros meditamos de día y de noche la palabra de Dios, Satanás podrá venir con una tentación, podrá venir con algo exquisito, podrá venir con lo que sea, pero como la palabra de Dios abunda en nuestros corazones, como la palabra de Dios abunda en nuestros labios y en nuestra mente, nosotros podemos decir, escrito está, Satanás, escrito está. Y podremos dar una palabra de Dios de acuerdo a la circunstancia en la que estemos viviendo. Entonces, es tan importante que nosotros dejemos que la palabra de Dios, que la verdad, ¿cierto?, transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones y podamos ser aquellos hombres y mujeres de Dios, ¿cierto?, que Dios quiere que seamos, que Dios quiere que seamos. No, no sé en qué lugar de la parábola del sembrador están aquellas personas que están escuchando acá. ¿En qué lugar? Porque se me viene a la mente esa parábola del sembrador. No sé si todos la conocen, pero esa parábola es tremenda porque
Bueno, está en Mateo capítulo 13. A ver si encuentro algo, la encuentro acá, mira. Mateo 13. Acá está, dice la parábola del sembrador. Bueno, esta parábola, ¿cierto? Dice que mientras sembraba la semilla, ¿cierto? Cayó junto al camino, del versículo 4 estoy leyendo, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual a 100, a cual a 70 y la cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. Entonces Jesús más adelante explica lo que significa esta parábola, ¿cierto?, del sembrador. Entonces ahí empieza a explicar en la parábola del sembrador, ya al versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Después le dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, ¿en qué lugar de la parábola del sembrador estamos? En algún momento vino la palabra de Dios a nuestra vida y en algún momento cayó la palabra, ¿cierto?, en nosotros. Pero ¿en qué episodio de la parábola del sembrador estamos nosotros? ¿En qué episodio de esa parábola? Estamos en aquella que cayó junto al camino, ¿cierto? O cayó en las piedras, ¿cierto? Y como que fue a dar un buen fruto, pero después así como que no creció y como que empezamos a hacer otras cosas, nos empezamos a distraer, ¿cierto? O qué fue lo que pasó, ¿cierto? O nos empezamos con el afán, ¿cierto? El conseguir riqueza, nos empezamos a involucrar con otro tipo de cosas, ¿cierto? Y de ahí empezamos como a perder el interés por la palabra de Dios. Y empezamos a perder el interés por las cosas del Señor y empezamos a enfocar nuestra mirada en otras cosas, ¿cierto?, que nos ofrece el mundo. Y ahí es donde viene la tentación. Y empezamos a hacer cosas que no corresponden y empezamos a poner nuestra mirada en cosas que realmente no son las que Dios quiere que pongamos nuestra mirada. O somos aquello que la palabra cayó en buena tierra y empezó a dar fruto al 100, al 70, al 30 por uno. Y somos aquellos que predicamos la palabra y vamos a lugares donde otros no van y llegamos a lugares donde otros no llegan y predicamos donde otros no predican y empezamos a dar fruto y empiezan a haber convertidos y otros empiezan a creer y otros empiezan a escuchar y otros empiezan a querer ser como nosotros y otros empiezan a buscarnos porque nosotros tenemos algo que es tan especial y es solamente porque está la palabra de Dios en nuestras vidas. Y otros quieren que oremos por ellos porque ven algo especial. ¿Qué tipo de personas somos? Somos los distraídos, los que nos desenfocamos, ¿quiénes somos? ¿Cuál es la palabra que está dando fruto en nosotros? ¿O está dando fruto la palabra en nosotros? Esto es una palabra que de repente es confrontativa, pero la Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que ser transformados por su palabra. Tenemos que ser transformados por la verdad del Evangelio. Tenemos que ser transformados por Jesús. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Mira, en 1 Pedro capítulo 2, versículo dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación.
Entonces, estamos deseando la palabra como niño recién nacido, esperando la leche, que hay una, no sé si se han fijado en los niños recién nacidos, cuando tienen hambre y hay un desespero en ellos. Y están recién nacidos y hay un hambre tan grande que se desesperan y empiezan a llorar como pidiendo leche y pidiendo más. Y la única forma de poder callarlos, de poder tranquilizarlos, es que la mamá, ¿cierto?, les dé su leche. Y ellos ahí se desesperan y como que hay un desespero de poder tomar, ¿cierto?, el pezón de la mamá y poder succionar esa leche. Y hasta que llegan ahí y empiezan a succionar, y ahí empiezan a tranquilizarse. Bueno, el consejo de la palabra es que nosotros también estemos con esas mismas ansias de leche, esas mismas ansias de leche de la palabra, ¿cierto? Como niños recién nacidos. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos crecer en la salvación, podamos crecer en esta salvación en la cual estamos luchando día a día. Y la única forma de crecer en esa salvación es que podamos tener la palabra de Dios viva en nuestra vida, viva en cada uno de nuestros corazones. Este tema da para tanto que hablar. La palabra de Dios da para tanto que hablar. Este tema, ¿cierto?, de ser transformado por la verdad, es tan fuerte, es tan real, y es algo que tenemos que atesorarlo, es algo que tenemos que tenerlo tan vivo en nosotros, que da para mucho. Pero ya son las 10:37 y vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Y si hemos caído en otras cosas que no corresponden y la palabra de Dios no se ha hecho viva totalmente en nuestras vidas, vamos a pedirle a Dios que ponga esa necesidad, ¿cierto?, de buscar con ansias esta leche pura de la palabra, como dice 1 Pedro 2:2, para que podamos crecer en salvación. Amén. Así que ahí donde está, por favor, levante sus manos. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que su palabra muere de una manera sobrenatural en nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, por este tiempo que permite de compartir, Señor, tu palabra, Señor, que no es mi palabra, sino que es tu palabra, y es más cortante que espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de los corazones, de los tuétanos, Señor. Dios mío, tu palabra, Señor, alcanza, Señor, hasta partir el alma, dice tu palabra, Señor, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, Señor, y que discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Así es tan fuerte tu palabra, Señor. Eso lo dice Hebreos 4:12, Señor, lo fuerte que es tu palabra, lo penetrante que es tu palabra. Y pedimos que esa palabra, Señor, esté, Dios mío, en cada uno de nosotros, Señor, de una manera sobrenatural. En cada uno de los que están acá, Dios mío, conectados, Señor, estén tan, Dios mío, arraigado a tu palabra, que nada ni nadie los pueda apartar de ella, aunque venga el enemigo, Señor. Dios mío, a poner tentación en nuestra vida. Pedimos, Dios mío, que podamos estar, Dios mío, cimentados en tu palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos, guárdanos, cuídanos, Señor. Dios mío, y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. A ti te damos toda la honra, te damos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.